abogado, vamos a tener por acá. Me confirma, por favor. Zambrano Pasquel, parece. Alfonso Zambrano Pasquel, sí. Tenía algo del currículum, profesor de Derecho Penal, Criminología y Política Criminal. Ha publicado 58 libros en Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Así que lo vamos a recibir esta mañana a nuestro invitado para hablar del tema de Jorge Glass. Siempre decimos, acá tenemos un criterio que exponemos permanentemente en el orden político, social, pero tenemos a los especialistas para hablar de estos temas. Alfonso Zambrano Pasquel está con nosotros. Qué gusto recibirlo, doctor, a través de Radio Hit, Radio FM 104.1 y periódico La Última, medio de comunicación, segundo digital, con amplia repercusión en la política en Manabí y Ecuador. Buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación, porque estoy listo para el momento que ustedes quieran plantear alguna inquietud, pregunta, cuestionamiento, etcétera. Efectivamente, queríamos hablar del tema de Jorge Glass. La Corte Provincial de Manabí anuló un habeas corpus que había emitido el juez Bani Molina acá en la ciudad de Puerto Viejo, pero conocemos que había otro proceso en otra parte de Ecuador, y lo primero que sería fundamental es poner el contexto de cuál es la situación actual del ex vicepresidente Jorge Glass en el aspecto jurídico, cómo marchan estos habeas corpus y cuál es el estatus de él, porque se suponía que una vez emitida la sentencia o el habeas corpus en Puerto Viejo había que cumplir esa disposición, pero no se cumplió nunca, se dilató hasta que la Corte Provincial anuló. Lo escuchamos, doctor. A ver, para poner las cosas en orden, yo vengo sosteniendo que el ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel sigue siendo víctima de un secuestro institucional y político. Sobre lo último, en abril había un habeas corpus que se le concede en Mangre Alto. Allí el presidente dice, incluso tengo yo grabada alguna intervención del presidente donde dice que él y el país va a respetar los derechos humanos. Ese es el punto. Se están vulnerando los derechos humanos fundamentales de un ex vicepresidente. Voy a decir por qué. Yo hablo de secuestro político porque el presidente, para aquel momento en abril, dice que va a respetar lo que decidan los jueces y tribunales, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque tiene que haber independencia entre las distintas funciones, o quiere llamarle poderes del Estado. Pero cuando ocurre en Manabí la disposición de un juez que actuaba como juez de garantías constitucionales de disponer la libertad, y ya vamos a ver por qué procede este requerimiento sostenido y negado. Allí cambia la actitud del presidente y dice: no, mi gobierno no va a cumplir con algún acto que esté contrario a la ley y bla, bla, bla. Es decir, a los Luis XIV, el Estado soy yo, que cumple lo que yo creo que debe cumplirse y nada más. Los malos ejemplos se reproducen al punto que la Asamblea, ante una negativa de un juez, porque lo que ocurre es que a rato el gobierno ha utilizado el Consejo de la Judicatura en esta manipulación política perversa. Entonces, como yo digo, como talla única, corren a San Borondón, cerca de Guayaquil, para presentar una acción constitucional. Las acciones constitucionales no son malas. Lo que degenera las acciones constitucionales es la forma como han sido, disculpa la expresión, prostituidas por un ejercicio abusivo del poder político. Entonces, y si no les gusta San Borondón, corren a Yaguachi. O el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana acudió a una acción porque lo estaban banqueando. Y el presidente también del Consejo de la Judicatura hizo lo mismo. Algunos corren al Puyo, al Oriente, a Atenas, donde fuese. Las garantías per se no son malas, responden a lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Por eso hablo de un secuestro político. Y hablo de un secuestro institucional, porque el SNAI, y usted dijo bien, las resoluciones, sentencias, disposiciones en materia de garantías constitucionales son de cumplimiento inmediato, no hay vuelta que dar. Y el artículo 89 de la Constitución dice que el incumplimiento
motiva la destitución de la autoridad que no cumple con ese mandato. Pero como hay la orden del presidente, lo hizo público ayer en un tweet publicado, no lo ha desmentido, el ENAI se pone a revisar si será la firma del juez, si le faltará una coma, serán los sellos, porque no fue digital, porque fue manual. Tenía que darle cumplimiento inmediato y fin de la historia. Pero, como yo he dicho en otro medio, al juez hoy también lo tienen secuestrado. Parece un animal enjaulado, lo tienen en la casa con un grillete, no puede salir. Es decir, se hace una suerte de apología de un trato indigno contra una persona que cumple la función de administrar justicia. Y para eso están los recursos, están las alzadas, que funcionan bien cuando se respeta un Estado constitucional de derecho. Ahora, en el tema, miren, ¿por qué era procedente? Y es procedente que el ciudadano Jorge Glass sea tratado de otra manera durante la privación de la libertad. Sobre esto hay que recordar, porque es vergonzoso lo que pasa en el Ecuador. Hacia afuera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, el 31 de diciembre del año 2019, dictó medidas cautelares en favor del ciudadano Jorge David Glass Espinel. Nadie va a creer la torpeza de que se ha ido a sobornar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicieron visitas in situ, vieron el sistema carcelario, la falta de seguridad cuando hay 450 muertos aproximadamente en el curso de un año. ¿Qué seguridad puede haber en una cárcel? Y la condición de salud no es ningún invento. Lo han ratificado los propios médicos que lo han atendido, que lo han valorado, que son los médicos del Ministerio de Salud. Y ellos dicen, porque por la movilidad o la afectación, hay afectaciones que datan de hace 14 años, no es ningún invento, los cuadros están allí, desde los cuadros que tengan que ver con afectaciones a la columna, entre otros, aparte de la hipertensión. Además que la cárcel, como decía el profesor Roberto Vergali, es una institución total o de secuestro. Y como decía Máximo Padarini en la Escuela de Boloña, decía, se cree que observando a un ciudadano en la cárcel se va a producir el gran milagro. Cuando la cárcel, que es en el fondo, y la nuestra es esa realidad, es una fauna humana, es un gran atlas, con esa fauna humana en cautiverio. Esa es la realidad de cualquier sistema carcelario, con más razón Ecuador. Ya, perfecto. Hacíamos referencia inicialmente al habeas corpus del juez en Portoviejo, pero había otro proceso que se estaba llevando en Quito, me parece. ¿Cuál es esa situación? Es decir, ¿cómo está la situación de los procesos, las medidas que llevan ustedes desde el punto de vista legal para que se libere a Jorge Glass? A ver, pero hay que recordar, por eso dice, aparte del CIDH, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas sugiere que se lo ponga en libertad. Y sobre eso, los jueces de garantías penitenciarias también han sido secuestrados por el poder político porque le han negado. ¿Qué es lo que ha planteado el tema penitenciario? Y por eso se llega a la habeas corpus. La unificación de la condena. La condena más alta es de una pena de hasta 8 años. La unificación significa que la pena más alta absorbe a la menos alta. Y entonces la pena mayor, que era la de 8 años, por el tiempo que ya estaba en prisión, tenía derecho a cambiar de régimen porque de acuerdo con la legislación vigente al tiempo de los hechos, era el 40%. Pero con el Código Orgánico Integral Penal, que en esa parte es inconstitucional, se aumentó el tiempo de permanencia mínimo para cambiar de régimen al 60%. Toda reforma tiene que ser progresiva, lo progresivo es lo que es a favor. Y estas son regresivas, son inconstitucionales porque son en contra. Pero más allá de eso, ¿qué hizo los jueces de garantías penitenciarias? Algunos le han negado la unificación. El argumento es que el caso Singue no se ha resuelto, pero como yo he dicho, ni que fuera un brujo, pues el juez tiene alguna bola mágica, se pone un turbante. A ver, el caso Singue, además, allí se habla de peculado y ojo, allí no hay perjuicio del Estado.
y el Estado ha sido condenado en cortes internacionales a pagar 340 millones de dólares de indemnización por el llamado caso Perenco. O sea, esa es la situación en el caso pendiente. Pues bien, definitivamente en Quito también negaron el derecho que tiene el ciudadano Glass, y aquí quiero puntualizar algo que es importante que se conozca. A ver, una son las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que están en el Código Orgánico Integral Penal. Pero mi planteamiento no es ese. Yo vengo yendo a las 9 Naciones Unidas desde el año 1985, y ahí escuchaba hablar a un maestro mexicano como Luis Rodríguez Manzanera de las medidas sustitutivas a la privación de la libertad. En 1995 hay un Código Penal de mi autoría que ya las plantea. 1998, la Constitución que viene de la Constituyente de Riobamba, en el artículo 24, numeral 3, prevé ya las medidas sustitutivas a la privación de la libertad, no a la prisión preventiva. Y la Constitución de Montecristi del 2008, en el artículo 77, numeral 11, también vuelve a tomar en consideración lo sustitutivo. Está la sentencia de la Corte Constitucional a 365, muy emblemática, que por primera vez, como yo digo, da el puntapié inicial en reconocer lo que está en la Constitución. La Constitución es de aplicación directa o inmediata, no, aunque no hay una ley, no hay un reglamento, porque esa es la estructura de un Estado constitucional de derecho y de justicia. La Corte Constitucional, en la sentencia 365, dijo que sí procedían los sustitutivos. OA estableció 3 criterios que yo los he analizado, los analicé en audiencia que se dio en Quito, vía telemática, y la Corte dijo que sea excepcional. Este es un caso excepcional, por supuesto que sí. Dijo, a ver, toma en cuenta la gravedad del delito, pero no dijo cuáles delitos son graves. Tomemos en consideración que en Ecuador las penas acumuladas podrían dar hasta 40 años, pero una condena de 8 años no es una condena por una violación múltiple, asesinato múltiple, 3 o 5 toneladas de cocaína, no. Se trata de un tipo de delito diferente. 1, 2. Dijo la Corte Constitucional, hay que salvaguardar los derechos de la víctima. Claro, en los delitos de violencia doméstica, por ejemplo. Cuidado, sale y va a balear a la suegra, a los hijos que rindieron una declaración, etcétera. Y el otro tema dice, la Corte Constitucional de Ecuador, en esta sentencia muy importante, que yo solicité que se aplicara por el llamado precedente y la regla de precedente que es mandatoria, dice, hay que tomar en cuenta la conmoción pública que pueda generar una aplicación de una medida sustitutiva. Pero si se trata de liberar al líder de una organización criminal, así lo entendemos. Pero en el caso de un ex vicepresidente que ha cumplido, y además, tómese en cuenta, en octubre cumple 5 años de los 8 años máximos. ¿Qué es lo que se pidió? Que se le permita sustituir el resto del cumplimiento de la pena en otras condiciones para que pueda atender su salud y para que se pueda preservar su seguridad. No se ha planteado ningún acto para que se revoque la condena, que se la anule, no. Quienes sostienen eso lo dicen por mala fe o por torpeza. Doctor, y aquí... Se trataba de sustituir el resto del tiempo el cumplimiento de la pena, nada más. Así es, porque muchas de las personas estaban vendiendo la idea de que se lo iba a declarar inocente o que se iba a anular su sentencia y una serie de situaciones más que no tienen ningún sentido. Hay un tema que preocupa a muchos ecuatorianos, doctor, y es la condición de salud del ex vicepresidente Jorge Glass, que de acuerdo a los informes médicos se está deteriorando progresivamente. En algún momento, porque usted dice, aquí hay un secuestro, ¿van a responder, podrían responder, deberían responder quienes no han permitido la libertad de Jorge Glass si es que llega a tener consecuencias más graves este deterioro de su salud? Doctor Alfonso Zambrano, lo escuchamos. Definitivamente es cierto. Los dictámenes médicos revelan que las enfermedades incluso calificadas como catastróficas e incurables, como hipertensión arterial, espondilitis anquilosante, fibromialgia, rinitis alérgica, faringitis crónica, gastritis y trastornos de ansiedad, hay un estrés postraumático
cuando uno se dedica a estudiar puede encontrar información. El DSM-5, ahí por primera vez consigna el DSM, consigna en esa Biblia Mundial de la Salud, el estrés postraumático. Eso es una consecuencia del impacto. Se produce a veces en casos de guerra, claro, pero aquí en caso de ¿qué? De la privación de la libertad. La salud se sigue deteriorando. También hay un comité europeo de 6 países que ha calificado como arbitraria la detención en este momento. El Estado es responsable. No hay mal que dure 100 años, sin duda. Y algo importante, también se ha dicho que si le cambian de régimen, ¿verdad?, se va a fugar. Yo le voy a decir de manera inequívoca que no se va a fugar por una razón de fondo. Porque este tipo de delitos, porque la acción penal y la pena son imprescriptibles. De manera que si cambia de régimen y puede atender su salud y esté en condiciones de tener un menor riesgo para su seguridad personal, no se va a fugar porque tendría que permanecer de por vida escondido. Es una especie de cadena perpetua, cuando lo que tendría que hacer es esperar los 3 años del resto del cumplimiento de la condena para quedar en paz. No es negocio para Jorge Glass Espinel fugarse, de manera que no hay ningún riesgo de fuga, no hay ninguna razón que legitime esta propuesta de derecho penal humanitario, que además tiene un referente constitucional. Los jueces que han inadmitido este tratamiento humanitario han desconocido lo que se llama control de constitucionalidad, que es la aplicación directa e inmediata de la Constitución. Esa es la razón, y el Estado, por supuesto que el Estado es responsable, de eso no quepa ninguna duda. Doctor, otro tema importante. Usted mencionó al presidente Guillermo Lasso, cada vez que se emitió un habeas corpus, el primero desde la provincia del Guayas, si no me equivoco, el otro en Manabí, y en una de esas declaraciones que usted no mencionó, salió un video el presidente de la República, luego de decir que él respetaría las decisiones, que no intervendría en otra función, pero unos días después dijo que le habían llamado catedráticos, profesores de Derecho, personas representativas de Ecuador, diciéndole: Guillermo, está bien que respetes la independencia de funciones, pero en este caso de Jorge Glass no. O sea, en este caso tiene que intervenir el gobierno en representación del Estado para que no sea libre. Entonces, quizás no sea una línea de persecución política o presunta persecución política desde el gobierno de Lasso, sino que haya todo un sistema detrás de esta idea de mantener a Jorge Glass en la cárcel, doctor Alfonso Zambrano. Eso tiene una calificación, se llama el lawfare. El lawfare es la guerra jurídica. Hay medios de comunicación que actúan con una perversidad sin límites porque alimentan la idea de una fuga, de una nulidad, de una impunidad. Nada de eso se pretende con las medidas sustitutivas que están en la Constitución. A mí, si el presidente lo dijo, yo no lo escuché. Si lo dijo, es una gran mentira. Que cite a los famosos profesores, expertos. Esta actitud es una abierta manifestación de un chantaje político frente a la bancada de mayor poder que hay hoy en la Asamblea, que pertenece a UNES, y a UNES está muy vinculado el ex vicepresidente. Mire, la historia, no sabemos qué pase hoy, pero ese Consejo de la Judicatura, que con 2 votos se dio el lujo de suspender incluso al presidente de la Corte Nacional, y que es muy cercano al Ejecutivo porque lo utiliza para ciertas trasvasías jurídicas como esta, no sé si a la final no lo censuran, pero es una vergüenza con las grabaciones que hay. Ojalá que aparezcan esos supuestos expertos y digan por qué razón no procede a aplicar garantías constitucionales que son una vergüenza que en Ecuador no se cumplan. El padre de garantismo penal, el profesor Luis Ferrayoli, alguna vez conversaba con él en un coloquio y me decía: sí, 444 son bastantes artículos, me decía Alfonso, pero cuidado, esa constitución y las garantías son simplemente constituciones y garantías de papel
que es lo que está pasando en Ecuador. Tenemos una constitución que no se respeta y el mal ejemplo deviene de la instancia que debe ser más alta, que es el presidente de la República, que no respeta las funciones del Estado, que impide que se cumplan con disposiciones de los jueces y que en definitiva sigue manteniendo secuestrado por esta utilización del lawfare, esta guerra jurídica. A veces se buscan hasta algunos interesados, no sé por qué razones, en la formación como constitucionalista. Yo quisiera que alguien diga que no proceden las medidas cautelares sustitutivas, que ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 365. Ese es el punto y es lo que se sigue violentando. Muy bien, doctor, son las 9 de la mañana. Vamos a concluir nuestra entrevista. Cuando usted menciona el lawfare, estamos hablando de que lo que se quiere es que impedir que políticamente esta organización, sus máximos representantes como Correa, como Glass y otros, lleguen al poder otra vez. O sea, los quieren inhabilitar, dejarlos fuera de juego político para que no ganen las elecciones y seguramente debido a la altísima popularidad que tienen en Ecuador. Doctor, en la parte final sus reflexiones. Claro, pero hay una idea, porque esto lo que está produciendo es un proceso político de revictimización. Ya vamos a ver qué pasa con las elecciones de medio tiempo. Seguramente los desaciertos de este gobierno y de sus asesores, malos asesores, debe haber algunos buenos, que ahora nos están olvidando del problema de las aduanas, que tiene una puerta giratoria, ya no para el ingreso de contrabando de electrodomésticos, calcenarias, bisutería, no. La puerta giratoria es para el ingreso de las armas, que son la primera economía mundial subterránea del mundo, maneja alrededor de 800.000 millones de dólares por año. Por eso ingresan fusiles de asalto, ametralladoras y armamento que no tiene ni la policía ni el ejército. Y el otro vaivén es para la salida de la droga. Por eso Ecuador es la autopista de la cocaína del mundo. Entonces, se distrae la atención, se sigue revictimizando a una persona como Jorge Glass Espinel, y este es un gobierno cuya popularidad desciende día a día y que pone en riesgo incluso la aceptación de una consulta popular que debiera servir para algunos aspectos, pero que al ritmo que vamos probablemente haya sectores que se pronuncien rechazando una consulta simplemente como una expresión de rechazo al gobierno. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, maestro, catedrático, especialista en Derecho Penal, hablando del tema Jorge Glass. Y esta semana seguiremos hablando de este y otros temas acá en Radio Hit y Periódico La Última. Lo despedimos al doctor. Muchas gracias por haber participado. Gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Tengan muy buenos días.